Modo, ya no nos vamos a poder acostar, ni modo. Ya no, se van a Ni en la descubrir. hamaca. Y si se duermen durante la clase, derechito a Facebook, ¿eh? Sí, ¿verdad? Les vamos a hacer su meme y a Facebook. Los hacemos famosos. Ah, bueno. Bueno, ya son, según mi reloj, ya son las 8. Vamos a arrancar entonces. ¿Saben las instrucciones? Pongan ahí su nombre. Por hoy todavía pongan su asistencia. Y ya Nancy dijo que ya me va a explicar cómo. Por hoy sí pongan su asistencia. Y ya para bueno, a partir de ahorita, si alguien tiene un comentario, recuerden, lo pueden hacer definitivamente. O creo que tiene la opción de levantar la mano o simplemente brinquen con su comentario, no se lo queden, solamente recuerden, los comentarios vamos a hacerlos breves y al grano para no atrasar mucho la clase con estar redundando la información. Entonces, vamos a darles 5 minutitos los que se tarden y ya y ya arrancamos. Mientras, saquen sus apuntes si no me equivoco, nos quedamos en la última clase, terminamos Ángeles. La morada de Los Ángeles fue lo La último morada que de vimos. Los Ángeles, muy bien, sí es cierto. Y vamos a ver hoy ya los demonios. Ok, vamos a entrar ahí Ay, entonces. Solo para hacer un breve recordatorio, bueno, vimos, bueno, díganme ustedes qué recuerdan de Los Ángeles. Tenemos 3 minutos para comentar de esto. ¿Qué pueden decirnos de Los Ángeles? a ver. Que Los Ángeles están para ayudarnos. Muy bien. Y ¿Alguien más? tienen Tienen su propia personalidad, ¿no? Tienen personalidad, muy Son bien. seres espirituales. Son espirituales. viven en el cielo. Espirituales, viven en el cielo. ¿Qué más? No mueren. No mueren. No Dios mueren. es el que Son los poderosos. manda. Dios es el que ordena, son poderosos. Son Tienen criados. poder, autoridad. Y son Tienen muy Están entre inteligentes. nosotros también, ¿no? Están entre nosotros, toman forma de humanos también, Y son Conocen bien mensajeros. la historia. son Conocen bien la mensajeros, historia, pero no el futuro. exactamente. Son mensajeros y son enviados por Dios para ayudarnos. Muy bien, y por ahí comentamos algo de las alas, ¿tienen o no tienen alas? No Sí. Bueno, los ángeles como tal, No ya tienen. ángeles, recuerden que hay posiciones, ¿verdad? Los querubines Hay rangos en los ángeles. Pero los ángeles, en la Biblia no encontramos ninguna cita donde diga que los ángeles tienen alas. no tienen. Encontramos Sí, que sí. los querubines, los serafines, Querubines, sí, pero los ángeles, Los no. Arcángeles, serafines y querubines. Eso sí tienen alas. Muy bien. ¿El Bueno, pues arcángel es vamos a cómo? arrancar entonces. Vámonos a la siguiente clase. Vamos a silenciar los micrófonos y cuando quieran, recuerden, hay la libertad de hablar, hay la libertad de compartir. Ustedes solo brinquen con su comentario. Mientras no comenten, Levantando un apáguenlo dedito, para evitar escuchar el de la basura. Es que aquí los jueves, hoy no es jueves, ¿verdad? Pero los el jueves esposo me que quiere que tocan le vaya a hacer su cafecito. el El pan. cafecito. Entonces ahí pónganle mute para Sí, que no nos distraigamos. Pastor, Los demás. una sugerencia. Sí, Sí dime. sería bonito y yo siento que más ordenadito de que pues levantáramos el dedito, ¿no? Cuando Ujú. quisiéramos Ahí tiene la aportar algo. opción. Tiene la opción en sus pantallas de levantar la mano o háganlo, yo los veo, yo tengo a todos en mi pantalla. Ustedes también se ven todos en la pantalla y veo a Jaime, por ejemplo, levantándola. Yo tengo a todos en la pantalla, entonces por eso les pido que la aprendan porque así yo puedo, Y otra vez ese. Y ya. sí, yo Ok. puedo ver sus reacciones cuando estoy hablando. Entonces, ténganla aprendida por esa razón. Vámonos Bueno. entonces, vamos a empezar hoy con la doctrina de Satanás y vamos a hacer una oración. Dios, en el nombre de Jesús, gracias por este día, Señor. Gracias por las actividades, gracias por el trabajo, la comida,
la familia, el vestido, la casa. Gracias por las fuerzas, gracias por la salud, Señor. Gracias por las habilidades que nos das, gracias por la tecnología y los recursos que tenemos. Gracias porque tenemos el internet, Señor, por el celular, la tableta o la computadora. Gracias porque tenemos estos recursos para en este momento, Señor, tener esta comunicación desde la Ciudad de México hasta Cancún, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das para pagarlos, para sostenerlos. Gracias, Señor, y sabemos que cuando algo es para ti y proviene de ti, tú suplirás todas las necesidades. Así que lo único que queremos decirte esta noche es que nos hables y queremos agradecerte porque queremos conocerte a profundidad para poder entender de quién hablamos y hablarle a las personas de ti, de tu reino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, empezamos con esta doctrina muy interesante que es la doctrina de Satanás. La mentira más grande que el enemigo ha tratado de decirle a las personas es que no existe. Esa ha sido su mentira más grande y muy efectiva. La mejor herramienta que tiene él para atacar, para destruir, es que la gente piense que no existe Satanás. Y lo ha hecho muy bien. De tal manera que hay muchas personas que dicen que Satanás es un mito, es un cuento, que Satanás solamente es para asustar a las personas. Cuando alguien llega a predicar, a mí me lo han dicho, cuando he llegado a predicar de Satanás y del infierno, pues inmediatamente la réplica es que esa es una predicación de miedo para que las personas se acerquen a Dios por miedo. Entonces, esto es fácil entenderlo que no es así porque el Señor Jesucristo habla de Satanás. Él nos explica quién es, lo que hace. Y en la Biblia desde el principio hay muchas referencias de él que son las que vamos a estudiar y vamos a entender cómo fue creado. Vamos a dar un paso por siglos atrás de la historia. Nos vamos a ir aún más atrás de la creación del mundo para entender quién es y por qué hace lo que hace. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver el origen. Su nombre original es Lucifer. Ese es su nombre original, Lucifer. Lucifer significa el portantorcha, así, literalmente, el portantorcha, que era haciendo referencia a que era un ser de luz, un ser que brillaba por sí mismo, que llevaba luz. Era un ángel, hablando de la doctrina de ángeles, por eso les hablé primero de los ángeles, porque cuando hablamos de ángeles hablamos en general, ¿verdad? Y Lucifer era un ángel muy importante, pero así como era de importante, su orgullo también era muy grande. Estaba muy cercano a Dios, tenía una posición súper muy privilegiada, cercano a Dios, y aspiró a ser como Dios, aspiró a ser como el Altísimo. Estuvo tan cercano, tuvo tantos privilegios, tuvo acceso a muchas cosas que otros no tuvieron acceso, que esto contaminó su corazón y llegó a pensar que podía ser como Dios o ser Dios. Y hasta la fecha ese es el propósito y esa es la gran mentira de Satanás, diciéndole a la gente que nosotros podemos ser dioses, que nosotros podemos ser tan grandes y tan poderosos como Dios hasta la fecha. En Isaías capítulo 14, hay que ir para allá para tomar notas, escríbanlo en su cuaderno la cita, pero vamos a leerlo. Les doy chance que lo encuentren porque es importante que pongan apuntes en su Biblia también, subrayen en su cuaderno. Dice así Isaías 14, versículo 12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones.
Aquí es un dato importante que no vamos a ver hoy, pero solo se los dejo como dato curioso. Fíjense, está hablando de naciones antes de que hubiera naciones. Sí, sí, ya se dieron cuenta de eso, pero ok, eso se los dejo de tarea porque no es el tema de ahorita. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Bueno, aquí estamos viendo, ¿verdad? El origen de dónde estaba Satanás y qué originó su caída. Y esto es muy importante porque la Biblia nos habla de, por ejemplo, el hijo de Salomón. Cuando Salomón tenía el reino y su reino se dividió en dos, fue precisamente porque su hijo, pues quería el reino de su papá. La Biblia dice que su hijo se ponía en la calle donde iban a ver al rey, se ponía así en la entrada, en la calle, y cuando la gente lo iba a ver les decía, ¿a qué vas al reino? Y ellos le decían, no, pues es que tengo este problema y voy para que el rey con su sabiduría me lo solucione. Y entonces su hijo Absalón les decía, ¿para qué vas con el rey si él te va a regañar? Él te va a decir que pecaste, él te va a decir que te equivocaste, pero si yo fuera el rey, no, pues tú tienes la razón, yo te entiendo lo que tú haces. Y así empezó a decirle a las personas hasta que trajo lo inevitable, que fue la división del reino. Pero ¿qué trajo con eso? Pues su derrocamiento, su maldición, su muerte, y trajo sobre él muchas cosas bíblicas que han sido desde Satanás, desde Luzbel. Importante para todos ustedes ministros, en la primera carta a Timoteo van o están estudiando, o ya estudiaron probablemente, los rasgos que debe de tener un ministro, que debe de tener un siervo de Dios. Y ustedes van a notar que la exigencia para un ministro es elevadita, ¿verdad? Los estándares son más elevados de lo normal. Bueno, no de lo normal, de lo estándar. Son más elevados. Y dentro de estos rasgos, nosotros debemos de cuidar muchísimo, muchísimo lo que es el sujetarnos, la obediencia. Muchos de ustedes tienen mejores, vamos a hablar aquí en cortito de nosotros, ¿sale? Voy a poner este ejemplo, no ha pasado y espero que no suceda, pero lo voy a poner para que los que estamos aquí entendamos. Ustedes tienen virtudes mucho mejores que yo, tienen muchas más virtudes, tienen dones que yo no he desarrollado, tienen talentos que yo no puedo desarrollar, pero Dios me puso a mí como pastor. El problema que tuvo Luzbel, que tuvo Absalón y que tuvieron muchos en la historia, es que pensaron que podían hacer cosas que, vamos a decirlo así, que el pastor no sabe hacer. Entonces lo que hacían era que empezaban a dividir a la iglesia, ¿no? Por así decirlo. Es que yo predico mejor, es que yo aconsejo mejor, es que yo sí visito, es que yo sí hago esto. Esa conducta, aunque nosotros seamos mejores en algunas cosas, debemos de tener mucho cuidado, muchísimo cuidado de no hacerlo. Se van a dar cuenta que muchas personas que no leen la Biblia, que no son piadosas, pegadas a Dios, esta es una característica muy normal. Y no solamente con el pastor, sino el director de alabanza, por ejemplo, ¿no? Yo dirijo mejor, yo canto mejor, yo hago mejor. Y sí, seguramente eres mejor, pero Dios no nos escoge por si eres mejor o no eres mejor. ¿Se acuerdan de David? Todos escogieron, pensaban que sus hermanos, ¿verdad?, iban a ser los reyes. ¿Por qué? Por cómo se veían, por la facha, los dones, porque eran hombres de guerra. Y David era el pastorcito, David era el más joven, David era el más chaparrito. Y sin embargo, ¿qué hizo Dios? Lo puso. Lo triste de esto, hermanos, es que cuando alguien toma esta actitud, su final es muy triste. Su final es muy triste. Yo
he sido testigo en iglesias cuando ha habido este tipo de divisiones, pastores, me han dicho muy cercanos, cuando hemos pasado por esto y he tenido que viajar con ellos para arreglar esta situación, siempre hemos visto que el final de esas personas que causan ese tipo de divisiones es feo y es triste. Yo les digo, tú no te preocupes, pero se me está yendo media iglesia, que se vaya. Si se van, se tenían que ir. No tenían que estar ahí. Y una de dos, o regresan y regresan avergonzados y Dios va a traer al redil los que tenga que traer. Pero es un hecho, los que se fueron con esa persona, que no hicieron las cosas como Dios manda, hay maldición, hay pecado y hay consecuencias. ¿Qué debemos hacer nosotros? Evitar a toda costa ese comportamiento de yo puedo ser mejor y de yo lo puedo hacer más, ¿verdad? Entonces, seguimos en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 6, les dice, ¿verdad? En los rasgos que les decía, Pablo, el pastor Pablo, a su discípulo más querido por lo que vemos y más cercano, le dice, pues no pongas a ningún neófito. Un neófito es alguien nuevo, ¿verdad? No pongas a alguien inmaduro, a alguien nuevo, a predicar, a compartir o a hacer. ¿Por qué? Porque aquí está la clave, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. Entonces, ¿qué lleva a esto? El envanecerse. ¿Qué es envanecerse? Creerse, ¿no? Lo que les decía hace rato, yo puedo más, yo hago mejor, yo soy más, yo estudié, no estudió, no tiene dinero, yo sí tengo dinero, y un montón de cosas lamentables en el pueblo de Dios, que todavía pues esas personas miden con estatus social y se olvidan que Dios no mide a nadie de esa manera. Vamos a seguir ahora, por favor, a las 5 declaraciones que hizo para que lo expulsaran del cielo. Ahí en Isaías donde estábamos. En Isaías 14, versículo 13, primero dijo, subiré al cielo. ¿Qué es esto? Que deseaba la misma autoridad y reconocimiento de Dios en el cielo. Primer error. Deseaba la misma autoridad y el mismo reconocimiento. Luego dijo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Ahora, las 7 estrellas se refiere a los ángeles, ¿verdad? Las estrellas se refiere a los ángeles de Dios. O sea, Satanás quería usurpar la autoridad de Dios sobre los ángeles. Ojo, ¿eh? Así paren un montón sus oídos. ¿Qué quería hacer Satanás? Usurpar la autoridad de Dios sobre los ángeles. ¿Les suena parecido a algo que pasa luego ahí entre algunos lugares? ¿Verdad? Que le quieren quitar a Dios la autoridad y quedársela a ellos. Por eso yo conozco lugares donde se practican estas doctrinas y les voy a decir algo, no me caen mal las personas, yo creo que hay personas que son salvos, simplemente están en ignorancia y en amor trato de hablarles, no critico su iglesia, no les hablo mal de su iglesia, mucho menos les hablo mal de su pastor, no lo hago porque no es bueno, no es sano. Si yo lo hago, inmediatamente les voy a bloquear los oídos y no me van a querer escuchar. Simplemente cuando estamos hablando, pues yo les expongo la Biblia y dejo que ellos solitos escuchen así como, ¿qué dijiste? ¿Que le quiere quitar la autoridad de Dios sobre los ángeles? Sí, eso dice la Biblia. Entonces dejo que la Biblia sea la que les hable. ¿Ok? Ese es un consejo que les doy. Número 3, Satanás dijo, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré. ¿Qué es esto? Pues que quería derrocar el reino de Dios sobre todo el universo. Derrocarlo. Pensó que podía vencer a Dios. O sea, estaba tan cercano a Dios que pensó que lo podía vencer. Y esta actitud que suena increíble, pues no es tan increíble porque lo vemos en la adolescencia con muchos jóvenes, cuando se levantan contra sus papás. Suena increíble que un joven se levante contra su papá, ¿no? Su mamá, y pues como hemos visto, que les quitan las casas, que les quitan la herencia, que
Es increíble, pero pasa. Ese es un rasgo del diablo. Siguiente, en el versículo 14, número 4. Sobre las alturas de las nubes subiré. Ahora, las nubes en este pasaje están asociadas con la gloria de Dios. ¿Recuerdan ustedes el pasaje que leímos de Isaías? Me parece que fue el capítulo 6, la clase pasada, donde hablábamos siempre de la nube de la gloria de Dios. La gloria, cuando se habla de la gloria de Dios, se utiliza la figura de nubes o de la nube. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que Satanás deseaba tener la gloria de Dios. Y recuerden que Dios dijo, yo no comparto mi gloria con nadie. O sea, terrible, ¿verdad? Todo lo que conlleva el orgullo. Y número 5, él dijo, y seré semejante al Altísimo. Y esta frase resume lo que su pecado fue. O sea, en esta frase se resume, quería ser como Dios y tener lo de Dios. Codició la gloria, codició el poder, codició la autoridad de Dios. ¿Y todo por qué? Porque se llenó de orgullo. Ojo, el orgullo es diabólico. El orgullo es del diablo. Y es más, cuando ustedes van a evangelizar a una persona, la barrera más difícil de quitar, la barrera más dura que se van a enfrentar es la barrera del orgullo. ¿Cómo es esa barrera del orgullo? No, yo no necesito. No, yo no soy tan malo. O sea, yo, pues sí, no voy a ninguna iglesia y pues tengo mi Biblia, pero yo soy buena persona. Yo, no sé, pago mis impuestos, yo hago esto, hago lo otro. Entonces, el orgullo siempre va a ser la barrera más grande. ¿Por qué? Pues porque están en el reino de Satanás. Entonces, nuestra obligación es orar por ellos, porque recuerden que ¿quién es el que hace la obra? El Espíritu Santo. Entonces, nosotros hablamos y oramos, Señor, que tu Espíritu Santo derribe ese orgullo, derribe esa barrera tan grande que hay. Vamos a ver ahora la condición original de Satanás. ¿Sale? En Ezequiel 28. Vamos a Ezequiel 28. Los espero para que busquen la cita. Sí tiene Ezequiel su Biblia. Ahí está entre Génesis y Apocalipsis. Ahí lo van a encontrar. Ezequiel 28. Ok. En esta lectura que vamos a ver, habla del rey de Tiro. Ok. El rey de Tiro. En hermenéutica, que ya vamos a llegar a esa materia, en hermenéutica a esto se le llama una figura. Es decir, que aunque la Biblia habla del rey de Tiro o habla de otra persona, usa a ese personaje como una figura para explicarnos las verdades espirituales, para explicarnos situaciones que van a suceder en ese tiempo, en el futuro, o para nosotros algunas en el pasado y otras en el futuro. Entonces, habla del rey de Tiro, pero el rey de Tiro es una figura de Satanás, ¿ok? Ahí si quieren poner en sus notas eso, porque cuando oigan eso vamos a estar hablando de él. Dice el verso 12 del capítulo 28. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, ahí está, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. O sea, el diablo, acuérdense, el rey de Tiro, figura del diablo. Número 1, estamos viendo cómo era. El diablo o Luzbel era el modelo a seguir, era el modelo que todos debían de seguir, ¿verdad? Todos los ángeles aspiraban, era lo que podían ser como Luzbel. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¡Wow! ¡Qué bonito lo describe! ¿Se imaginan? Lleno de hermosura. Era un ser hermoso, bello, sabio. Verso 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus
tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y los eruditos sugieren en este pasaje que acabamos de leer que él era como el director de alabanza y adoración en el cielo. Era el encargado de la alabanza y la adoración. Era tan cercano. Así como en la iglesia, ¿no? El equipo de alabanza es súper cercano al pastorado. O sea, a ellos les digo, miren, hay ujieres que de repente vienen con alguna situación de casa y los dejo servir, los dejo ministrar porque es algo que pueden servir aún con eso, que necesitan ayuda, pero pueden seguir sirviendo. Pero para la alabanza, para los hermanos de la alabanza, la exigencia es mayor. No puedes estar tocando cuando tienes un vocabulario del mundo. No puedes estar ministrando en la alabanza cuando tus pensamientos, o sea, en lugar de tener la tiara de santidad, tus pensamientos están en las mujeres, o si eres mujer en los hombres. O sea, es cuidadísimo porque ese lugar cercano se ministra en el altar. Yo conocí al pastor Heriberto Hermosillo. Por ahí está Johanan, que ella iba a esa iglesia, Semilla de Mostaza. El pastor Heriberto y Fermín, pastor Fermín, muchos lo conocen como Fermín Cuarto, un rapero, y en las épocas de Adelín, de su juventud era de Control Machete, a lo mejor te tocó Adelín, ese grupo que era bien groserote, ¿no? De rap, se convirtió. Entonces la iglesia que ellos tenían era una iglesia llena de músicos, pero profesionales. Ellos fueron músicos de Luis Miguel, fueron músicos famosos con sus grupos, o sea, una banda súper bien. Y cuando llegábamos a ir a la iglesia ahí, pues la música te quedabas así con el ojo cuadrado, ¿no? Tan cuadrado que no podíamos cantar porque pues eran así tan profesionales que el que cantaba empezaba y todos así como pues que canten ellos porque nosotros no. Entonces el pastor Heriberto, que todavía estaba en ese tiempo, bajó a todos los músicos, o sea, los sentó a todos. Y era así de, ¿qué? Con músicos tan profesionales, los sentó a todos y empezaron a cantar o él con una guitarra o con un disco, ¿no? En ese tiempo, los CDs para ponerlo. Y la explicación que él dio fue, los músicos se están llevando los aplausos y la gloria y no Dios. Cuando dijo eso dije, wow, sí es cierto, ¿no? ¿Y cuántos músicos no hacen eso? Y número 2, otro pastor en otra iglesia los sentó a todos porque los músicos pensaron que sin ellos la iglesia no funcionaba, ¿no? Así como que si yo falto, nadie puede, la iglesia se va para abajo. Entonces el pastor dijo, bueno, te amo tanto que no voy a dejar que el pecado de Satanás se llene en ti, así que te sientas y no vas a tocar. ¿Pero cómo van a tocar? Entonces el pastor grabó sus USBs de YouTube, sus cantitos, los puso en la bocina y el pastor con su voz aguardientosa se puso a cantar y a dirigir y la presencia, yo escuché, yo vi el video, la presencia de Dios bajaba. ¿Por qué? La alabanza está bien cercano al altar y el cuidado que se debe de tener ahí es impecable, o sea, es mucho el cuidado. Aquí hay varios, no sé si por ahí está Israel, que es el encargado, el anciano encargado ahí en la iglesia, ¿verdad? Entonces, y en sus vestiduras, Satanás llevaba engastes y encajes. Son como, ¿cómo le llamamos? A ver si alguien me ayuda, pues los encajes, ¿no? En los vestidos de las mujeres han visto que tienen como adornitos y cuando uno tiene un anillo le ponen una perla o un diamante y lo que abraza la piedra. Eso lo tenía en su vestidura. Entonces, y estaba lleno de piedras. Ustedes recuerden que los sacerdotes usaban 12 piedras, ¿verdad? Sí, Ale. Los engarce, dice ahí. Llevaban piedras que eran el sacerdocio presentando a las tribus, y Luzbel tenía esas piedras, las tenía en su vestidura, o sea, y con solo caminar, vean qué precioso, con solo caminar, él producía música. Entonces, ¿cuál ha sido
una de las mayores armas del diablo para destruir a las personas, la música. ¿Y saben por qué? Porque él tiene conocimiento, inteligencia súper grande de la importancia de la música, porque él fue director musical. ¿Y cómo siembra ideologías en las personas? ¿Cómo mete el pecado? ¿Cómo desata seducción? ¿Cómo desata borracheras? ¿Cómo desata droga? Fíjense, y es a través de la música. Pongan un día una banda y yo soy el jefe y yo tomo cuando yo quiera y a mí nadie me hace nada. Y ves al escuinclito todo ahí flaquito, todo debilucho, sintiéndose fierro pariente. ¿Lo han visto? ¿No? ¿Por qué? Por la música. Por la música. La música tiene algo que se llama el ethos o el alma de la música. Y eso transmite a las personas. Por ejemplo, es que es de la del mundo es la que me acuerdo. Siempre pongo este ejemplo, pero hay muchísimos más. Hay una canción de la época de, ahora quién le echo carrilla, de Lisbeth. De la época de Lisbeth, de los Claptons y los Hooligans, ¿no? Cuando cantaban esa de ¿por qué se fue y por qué murió? Jaime se la sabe, ¿no? Porque el Señor me la quitó. Y ahí están cantándola, ¿no? Y rockeándole. Y yo la oí una vez en salsa, así bien movidaza, ¿no? Tum, 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 tum. Pero cuando te detienes a ver la letra, escucha la letra. Y la letra está hablando de un cuate que se fue a emborrachar y que por borracho mató a su novia. Él no murió y murió ella. Y si eso se lo dices a cualquier papá, a cualquier familiar, que un cuate borracho mató a su hija, a su prima, quien sea, eso no es de risa, no es de, es tan, pero la música produjo sensaciones. Entonces, en las iglesias, yo no soy enemigo de los ritmos, mi trasfondo es músico, entonces a mí la música me apasiona. Pero también sé que hay música que no voy a permitir en la iglesia y no la voy a permitir, tal vez una porque no sea mala, pero simplemente por lo que va a desarrollar. Soy yo, no son las demás iglesias, Yo tomé la decisión de que la música que se toque en nuestras iglesias sea una música congregacional, con un beat de 60 a 120, más o menos, con cierto ritmo. Yo he tomado la decisión de que las canciones, las letras sean letras que cualquiera podamos cantar, que cualquiera que llegue a la congre las pueda cantar, porque no se trata del músico, del supercantor, se trata de que la iglesia lo cante. Y por supuesto que la letra que se cante sea para Dios y no para los hombres. Sea para Dios, para Dios, para Dios, le ministramos, le agradecemos y le cantamos a Él. Si afuera de la iglesia, bueno, mi setlist, en mi playlist, perdón, de Spotify, si ustedes vieran mi playlist, tengo de todo, hasta tengo esa de, a mí me dicen loco, me llaman loco, de esas de la época de Angelito, ¿no? No sé, así como bien loca, ¿no? De esa, y me gusta, y ahí estoy con mi hijo yo también dándole, me gusta, pero no la vamos a cantar en la iglesia. Algunas poquitas, no soy muy fan de Alex Campos, algunas poquitas me gustan y las escucho a todo volumen, pero no las vamos a cantar en la iglesia, ¿no? Sí entienden esa diferencia. ¿Por qué? Porque la música tiene un factor muy importante desde lo que el diablo ha pervertido. Entonces es un asunto que debemos de cuidar y ustedes fíjense, ¿creen que se haya metido el diablo a las iglesias con la música o no? Definitivamente. ¿Y ya vieron por qué? O sea, la importancia de la teología. Ahí está el origen. Muchos no lo estudian, muchos no lo ven y ¡ay! Eres un anticuado. ¡Ay, pastor, tú no eres moderno! Como yo soy moderno. Queremos reggaetón cristiano. Bueno, pues si te gusta el reggaetón, pues dale, ¿no? Y digo, a veces creo que a mi hija le gusta alguna canción de reggaetón y a mí se me revuelven las tripas,
pero pues escucho la letra, ¿no? Escucho lo que está diciendo y digo, bueno, está diciendo que quiere a Dios, que ama a Dios, pero si un día la oigo o a mi hijo cantando que la gasolina y que yo ando con cuanta chava quiero y me hacen los mandados, pues una de dos, o un cachetadón o les apago la música, depende cómo me agarre, ¿no? Porque no lo voy a permitir. La música tiene un origen espiritual, ancestral, y el diablo lo sabe muy bien. Seguimos porque ya me tardé con este punto y se me va el tiempo. Versículo 14 de Ezequiel 28. Tú, querubín, ahí está, ven que era un ángel, pero aquí está su posición de querubín. ¿Cuál es la posición de querubín? Pues al top. Querubines, serafines, arcángeles y ángeles, ¿verdad? Querubín grande y protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. O sea, él tenía acceso hasta la oficina, hasta la oficina. Las piedras de fuego en este pasaje significan los demás ángeles. O sea, se paseaba entre todos los ángeles, traía su pase de VIP All Access. A donde quería, entraba, hacía y tenía autoridad sobre todo eso. O sea, el gran privilegio. Por eso esa frase que le dijo, no sé si la tía May o el tío a Spider-Man. ¿Quién se acuerda cuál fue esa frase? Jorgito, te veo como que tú sabes. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así, ¿quién fue el que lo dijo? Un gran poder conlleva, no vi, no alcancé a ver quién lo dijo, pero pues eso que dijo el que lo dijo. Un gran poder conlleva. ¿Fuiste tú, verdad, Paco? Sí. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, fue creado en perfección hasta. O sea, recuerdan que vimos en la angelología que los ángeles no son robotitos, sino que los ángeles toman decisión. Y un ángel se quiere apartar de Dios, lo puede hacer, ¿eh? Se puede alejar, se puede apartar de Dios, puede hacer muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hizo Satanás? Bueno, vivió en santidad hasta que se encontró el pecado en él. ¿Qué fue lo que hizo? Agárrense, porque esto es importante para todos. Hizo mal uso de los dones que Dios le dio. Te pregunto, ¿cuáles son los dones que Dios te ha dado? Y la pregunta inmediata es, ¿qué haces con esos dones? Y les voy a contar un testimonio, les repito, esto es personal y no es algo que tienen que hacer todos. Esto yo lo hice por decisión propia. Y fue que en un encuentro que tuve con el Señor, pero no de esos, ya saben, no de esos encuentros, sino un encuentro real que tuve con Dios muy personal, orando y cantándole al Señor. Yo le hice una promesa y yo le dije que ya no iba a tocar para el mundo porque yo tocaba en una orquesta, tocaba en fiestas y mi vida económica dependía de la música. Y me iba muy bien con eso. Y di ese paso y le dije al Señor, Señor, yo no voy a volver a tocar en fiestas, no voy a tocar para nadie más, te voy a entregar este don que me diste, te lo entrego como exclusividad a ti. Y lo hice y me bendijo tanto, tanto, tanto. Y sé que bendijo a muchas personas en el tiempo en que lo estuve poniendo en práctica. Pero le repito, fue una decisión personal. Dios me llevó y yo lo hice. No es algo que todos los músicos tienen que hacer. ¿En qué íbamos? Bueno, entonces cuidado en el uso que le das a los dones y los talentos que Dios te ha dado. Verso 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. No, les voy a leer la versión de Dios habla hoy para que nos da un poquito más de luz, está un poquito mejor explicada. Dice la versión Dios habla hoy.
Con la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y de pecado. Entonces te eché de mi presencia y te expulsé del monte de Dios al ser alado que te protegía, te sacó de entre las estrellas. Entonces vemos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Pues empezó a comerciar. ¿Con qué empezó a comerciar? ¿Verdad? O sea, ¿te das cuenta lo que está sucediendo hoy en el mundo? Y lamentablemente cómo el diablo se metió a las iglesias, exactamente como contrató a los ángeles que se fueron con él. Los ángeles que perdió y que ahorita vamos a estudiar, los ángeles que fueron castigados, fue porque los convenció de hacer esto que acabamos de estudiar, que estamos viendo. ¿Y a quién más crees que quiere convencer de que lo hagan en sus iglesias, en sus negocios, en donde están? Estás abriendo los ojos. Por eso cuando yo oigo herejías y hombres que se levantan, me entra un celo santo de Dios, me entra una desesperación. ¿Por qué? Porque lo están llevándose al infierno a muchas personas. Así que hay que orar por esos amigos y familiares que están en esos lugares donde hay contrataciones del diablo. Tengan mucho cuidado. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Ustedes qué creen? Esto yo le llamo la maldición de la bonita o la maldición del guapo. Y esto obviamente no es para todos. Aquí hay muchas personas bellas, bonitas, hombres y mujeres. Y en especial aquí un cuadrito abajo que dice Paz Suri es la más hermosa de todas. No quiere decir, ¿verdad?, que aplique para todos, pero yo le llamo la maldición de la bonita porque lamentablemente personas que son guapas, guapos, terminan mal, terminan vendiéndose, terminan vendiendo su hermosura. Como son guapos, terminan vendiendo esa belleza para obtener cosas. ¿Y qué es lo que trae? Trae maldición. Trae maldición. Entonces, cuando llegan jovencitas bonitas a la iglesia, jóvenes guapos a la iglesia, pues les tenemos que enseñar. Guarda tu corazón, tus pensamientos, que sean personas de Dios, que se llenen de Dios y no de esto. Y dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Bueno, esto es un poco como lo que vimos en Isaías. Verso 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Ok, aquí hay varias cosas. Con la multitud de tus maldades, ya todo lo que hemos visto arriba que estuvo haciendo. Pero después dice, con la iniquidad de tus contrataciones. ¿Qué empezó a hacer? Empezó a hacer comercio en el cielo. ¿Qué comerciaba? Bueno, específicamente, yo no sé, a lo mejor alguien lo ha encontrado, pero el comercio que yo veía era con los ángeles. Es decir, los convencía para dar un golpe de estado divino, para levantar un ejército contra Dios. Es lo que yo miro que él estaba haciendo. Entonces, se llena de maldad, contrata a estos ángeles y profana su santuario, es decir, con su cuerpo, porque este es su templo, este es su santuario, él profanó, hizo algo en su cuerpo que lo contaminó. En nosotros, ¿cómo puede ser una contaminación del cuerpo? Bueno, es la fornicación, el adulterio, el homosexualismo, la pedofilia, todo lo que la Biblia le llama porneia, la palabra griega. Porneia, pues su nombre lo dice, ¿verdad? Suena como a porno. ¿Y qué incluye esta palabra porneia? Pues, por ejemplo, nosotros conocemos la palabra pornografía, que son gráficos, ¿verdad? Pero hay, el porno es en muchos aspectos, como les acabo de decir. Audio, adulterio, fornicación, homosexualidad, lesbianismo, todo eso es porneia.
Entonces, esa es la manera en que contaminamos nuestro santuario. Entonces, seguramente algo hizo este cuate, ¿no? Y dice, yo pues saqué fuego de en medio de ti. ¡Wow! O sea, fíjense lo que hizo Dios, ¿eh? O sea, lo quemó de dentro de él, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Esta ya es una profecía a futuro. ¿Ok? Aquí, entre un verso y un verso pueden pasar siglos de distancia. ¿Por qué? Porque todavía no está en el lago de fuego. Va a estar, va a ser lanzado. Y la Biblia dice que cuando lo veamos, la gente, todo el mundo vamos a decir, ¿ese era el diablo? ¿Ese era Satanás? Yo pienso que este de la lotería se ve más bravo que lo que en realidad es él, porque el Señor tiene dominio y control sobre Satanás. Y para siempre dejarás de ser. Ahora, vamos a ver qué es lo que hace el diablo, ¿no? Que ya vimos su trasfondo, ya vimos su historia, ya se me acabó el tiempo. Se los voy a decir rápido, porque ustedes me hacen darles temas que no están en el temario. ¿Para qué me metí con la alabanza y para qué me metí con eso? Cuando les esté dando la clase de homilética, van a decir, pastor, usted nos enseña las reglas que no debemos desviarnos del tema, y si hay alguien que siempre se sale del tema, es usted. Aprendan lo bueno y no lo malo, porque sí les voy a evaluar que no se salgan del tema, ¿eh? Solo yo porque soy el pastor. Así como les digo a mis hijos, porque soy tu papá y te callas. Voy rápido. ¿Qué hace él? ¿Están cansados? Es que miren, ya acabó la clase, pero tenemos 10 minutos de receso y puedo agarrar esos 10 minutos y casi cortamos y arrancamos la otra clase. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Me lo regalan esos 10? Ok, y quién no puede salirse. Al fin ya sabemos que Nancy me va a decir quién se salió y quién se quedó. Ok, es el acusador. Número 1, ¿qué es lo que hace el diablo? Es el acusador. Job capítulo 1, versículo 10, ahí está el ejemplo. Capítulo 1 del 10 al 12. Se los voy a leer bien rápido solo para ganar tiempo. Está el diablo como león rugiente, ahí rondando, viendo a quién destruir. El diablo está buscando a quién molestar. Y si te agarra por ahí descuidado, te va a ir a molestar. ¿Por qué no se metió con Job? Vean lo que dice el verso 10. ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? O sea, fíjense, lo que hace Dios nos protege. Y aunque quiera molestar, no se puede meter. Ojo, no puede meterse. No puede hacerlo. Y luego dice, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, pues sus bienes han aumentado sobre la tierra. Wow, aquí está precioso por la bendición que nos da Dios. Cuando Dios bendice, también añade riqueza. Y luego dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás, a ver, si no blasfema contra ti y tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. O sea, ¿se dan cuenta cómo va? Ay, no, pues él aguanta por esto, pero quítale el dinero y a ver si no. Quítale lo guapo y a ver si aguanta. Quítale esto y vas a ver que ahí va a negar de ti, es lo que hizo. Entonces se está acusando constantemente y hay que tener cuidado con eso. Luego, Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar, a quién desviar, a quién dividir, a quién destruir. Ahí va a andar duro y dale. Así que cuidado. Y lo mismo que con Pedro, ¿se acuerdan que a Job le dijeron, dale una zarandeada a ver si es cierto? Y Dios le dijo, no lo toques a él. Y fíjense, no lo toques a él. Pregunta de examen. ¿Se enfermó Job, sí o no? Sí, se enfermó. Sí, se informó. Y hasta unas llagotas, ¿se acuerdan que decían de Job, apestas? O sea, ya tienes gusanos, apestas.
Entonces, por ahí unos dicen, no te atrevas a tocar al ungido. ¿Ustedes creen No, que Job era ungido o no? sí, pero también le dijo, no lo toque, o sea, que no lo matara, ¿no? A esto lo intenté. Exactamente. O sea, que sí Ese lo es el podía. punto. Ujú. Dale. Toca todo, hasta la salud, su dinero, sus hijos. Se murieron sus hijos. Qué cosa tan dura. Le dan la noticia de que se murió uno de sus hijos y apenas está asimilando, o sea, apenas está, oye, se murió uno de tus hijos y llega otro. ¿Qué crees? Se murió otro de tus hijos. O sea, de veras que mis respetos para Job, es un hombre poderoso de Dios Eh, que aguantó demasiado. Decía en una prédica del pastor Chuy Olivares, lo bueno es que le quitó a esa mujer tremenda. A la jova, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como jorobaba. Eso no es cierto, eso no está en la Biblia, ¿eh? No vayan a tomar nota ahí. Ustedes, ¿cómo se llamaba la esposa de Esposa de Job? Andolfi, ¿no? Ok, y entonces a Pedro le hizo lo mismo, ¿recuerdan? A Pedro sí dijo el Señor Jesús, Pedrito, te hace falta una zarandeada. Pedrito, tienes que ser zarandeado y le pasó eso. Ahora, Zacarías capítulo 3, versículo 1. Dice así, Zacarías 3:1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha acusándole. O sea, ¿se dan cuenta? ¿Qué es lo que sucede? Mira, por eso, Primera de Juan, hay algunos teólogos que dicen que Primera de Juan 9 no aplica para los cristianos. Primera de Juan 1:9 dice, si no me equivoco, si alguien lo tiene, revíselo. Si confesares tus pecados, abogado tienes para con el Padre, que es Cristo Jesús. Revísenlo, confírmenlo, porque solo me lo acordé de memoria. Entonces dicen, es que esto no es para los cristianos, porque los cristianos ya una vez, o sea, es para nuevos creyentes. ¿Ok? Pero, escuchen esto. Llega el sacerdote Josué y el diablo lo está acusando. Ahora, ¿el diablo le puede mentir a Dios? No, no le puede mentir a Dios. ¿Por qué? Porque él sabe, es sabio. O sea, es muy inteligente, sabe que Dios todo lo sabe. Entonces, ¿de qué estaba acusando al sacerdote Josué? Lo acusaba con verdades, con verdades. O sea que el acusador, que es el diablo, puede ir delante de la presencia de Dios y acusarte de algo que hiciste, sí, sí. Por eso les digo que Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, yo creo que no es solamente para nuevos creyentes. Porque si yo he pecado, ahorita yo pequé, Satanás puede ir delante de la presencia de Dios y decirle, mira, ahí está, está haciendo esto, esto y esto. Pero si yo clamo a la misericordia de Dios antes, si yo, Señor, perdóname mis pecados, Señor, cometí este error, Dios mío, hice esto así. Entonces, cuando llegue a acusarme, no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque ya ha sido cubierto por la sangre de Cristo. Pero de que puede ir y acusarnos y nos va a acusar de cosas ciertas, nos va a acusar de cosas ciertas. Entonces, por eso la importancia de estar orando constantemente y pidiéndole perdón a Dios y arrepentirnos. ¿Qué es arrepentirnos? Dejar de hacerlo, ¿verdad? Metanoia, cambiar nuestra mente. Vamos a ver una más. Es el engañador también. Es el engañador. ¿Qué es el engañador? Segunda a los Corintios capítulo 11, versículo 3. Segunda a los Corintios 11, 3. Dice así este pasaje. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues te va a engañar. Ahora, ojo con esto. Engañarte, él no va a ser un engaño absurdo. Sus engaños van a ser muy efectivos. Sus engaños son al punto. Él sabe cómo disfrazarse. Él sabe cómo tú le vas a dar entrada. Si viene un Hare Krishna
y me trata de evangelizar o de convertirme al Krishna, lo que ellos practican, yo no voy a aceptarlo. Inmediatamente no lo voy a escuchar, inmediatamente voy a cerrarme, ¿verdad? Porque ya sé lo que me va a decir. Pero ¿cuál es la mejor manera de engañarme? Bueno, presentándome algo en lo que yo concuerde. Y por ahí se va a meter. Y ya que me metí, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a sacar. Por ahí hay un movimiento que yo he estado estudiando mucho porque una persona me ha estado preguntando sobre eso. La onda de encuentros y qué está sucediendo en esto, la psicología, las regresiones que se están haciendo en todo esto. Y cuando te vas más al fondo encuentras el origen que viene desde los Rosacruces, desde el Opus Dei, tratando de ganar los adeptos que perdieron, regresarlos. ¿Y cómo fue eso? Pues a través de engaños. Algo que es parecido a lo que tú haces. Y si no, el domingo hablábamos ahí en Ishkan, ¿verdad? La Iglesia Católica se está tocando los mismos cantos que nosotros. Los mismos cantos. Así se los echan igualitos. ¿Por qué? Porque la gente dice, es que sus canciones son feas. Sale, pues metemos, ahí estamos oyendo, creo que a Marcos Witt o no sé quién lo están haciendo. Hay iglesias católicas donde se danza, donde se aplaude, donde se hace igualito que nosotros, igualito. ¿Por qué? Porque el propósito es eso, o sea, yo llego y te empiezo a mostrar algo que tú me vas a dar la apertura. Pero ¿qué es lo que hace el diablo como con Eva, verdad? Te mete verdad, pero después le pone mentira. ¿Y cuál es el peligro de la mentira? Cuando no lees la Biblia. Sí, pastor, acá en Valladolid está pasando algo así con los muñecos de Niño Dios. Antes los cantos eran sacros y ahorita ya aplauden, danzan y todo ese rollo. Y eso no se hacía antiguamente, solo era cantos y ya estuvo. Exactamente. Ya debemos de tener mucho cuidado con muchas cosas prácticas que en la iglesia evangélica se hacen. Hermanos, la lectura de la Biblia es fundamental. Es la que nos va a ayudar a saber cómo y qué sí. Ahorita Google nos puede decir un montón de cosas. YouTube, vemos muchas iglesias, hermanos de la iglesia, yo les he tenido que pedir, hermanita, deja de ver YouTube, deja de ver eso. ¿Por qué? Porque pues lo ves y luego, pastor, ¿y por qué aquí no lo hacemos? Y pastor, ¿por qué aquí no lo repetimos? Y bueno, hay cosas tan sencillas como les digo, bueno, pues porque eso lo hacen ellos y nuestro estilo es diferente y no tiene nada de malo. Pero hay cosas que sí tienen un trasfondo espiritual, que sí traen una perversión, que sí traen... ¿Cómo saber qué es correcto y qué no es correcto? ¿Cómo saber si lo que me dice YouTube o Safari o Google está bien o no está bien? La Biblia, la Biblia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y yo estaba pensando, ¿con qué limpiará? Y me imaginé a alguien que está trazando un camino y lo tiene que chapear, que se va a meter a la jungla, como se dice acá en el sureste, ¿verdad? A chapear. ¿Cómo limpias el camino? ¿No? ¿Cómo te quitas los estorbos? ¿Cómo te quitas lo que no te deja ver? ¿No? Pues obedeciendo la palabra de Dios. De esa manera lo vas a hacer. Y vamos a terminar con Juan 8:44. Me queda un minuto. Juan 8:44. Él les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, ahí está, homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cuál es la otra característica? Que es mentiroso, es engañador en toda la expresión de su palabra. Y damas y caballeros, ya no me dio tiempo de ver demonios y ángeles malvados. Lo vemos la próxima. Ya no me quiten tiempo porque ya me atrasé muchas clases. Nos vemos hasta la próxima.